Bueno, en este vídeo, en este nuevo vídeo, voy a hablaros de dos fórmulas que son las que se denominan como lógicas. Dos fórmulas muy sencillitas que también a unos webs, en unos foros, en algún libro le llaman fórmulas condicionantes, ¿sí? En este caso, la condición va a venir determinada por un criterio que vamos a determinar nosotros dentro de la fórmula. ¿Qué vamos a hacer con estas fórmulas? Bueno, pues vamos a, por ejemplo, en sumar.si, vamos a sumar aquellos valores que cumplen ese criterio del que os hablaba antes. Un ejemplo claro. Yo, de este conjunto de valores, voy a sumar aquellos que tengan por valor 4. A simple vista, vemos que en este intervalo de valores, que son muy poquitos, tengo 3 cuatros, con lo cual aquí el resultado yo podría pasar de todo y decir, bueno, pues 12, ¿vale? Pero obviamente esto es demasiado sencillo y esto no es eh, nada profesional, ¿vale? Nosotros de lo que se trata es de que Excel nos pueda, o Calc nos pueda calcular los valores que necesitamos en cada momento en base a los datos que nosotros estamos introduciendo o modificando en función de nuestras necesidades. Me explico, si yo por ejemplo ahora en vez de un 4 en vez de un 1 tengo un 4, aquí me tendría que aparecer 16. ¿Por qué no me aparece? Pues porque lo hemos metido manualmente. Nosotros necesitamos crear una fórmula que sea capaz de actualizar su resultado en función de lo que nosotros modificamos aquí. Bueno, para hacerlo bien, vamos a pinchar primero en la celda, le doy a Fx y busco en este caso la función sumar.si. Pincho, le doy a siguiente y me aparecen tres argumentos: intervalo, criterios e intervalo de suma. En este caso voy a utilizar solamente intervalo y criterios. Después en el siguiente ejercicio voy a explicar utilizo eh, por qué utilizo los tres. En este caso tengo que utilizar dos, ¿vale? Y en el siguiente ejercicio, repito, explicaré por qué si utilizo tres y no dos. Es muy sencillo, ¿eh? No os asustéis. Bien, pues aquí el intervalo siempre va a ser el valor o el conjunto de valores comparativos, el intervalo de valores que vamos a comparar. Bien, B5, B17. El criterio tiene que coincidir con lo que yo tengo en ese intervalo. Me explico. Yo aquí en criterio tendría que poner un 4, porque es lo que me está pidiendo el ejercicio. Yo aquí no podría poner una letra. ¿Por qué? Porque no existen aquí letras. Si aquí hubiera letras, obviamente el criterio tendría que ser una letra. Como son números, yo tengo que poner números. ¿Entendido? De hecho, si os fijáis, ya me está arrojando el valor 12. Pues le doy a aceptar y efectivamente tengo 3 cuatros y me los está sumando. Si yo aquí cambio el 1 y pongo un 4, ya veis que me ha modificado y me ha vuelto a calcular sin necesidad de modificar la fórmula a 16. Si en vez de un 8 pongo otro 4, 20. Si este 4 lo cambio y le pongo un 8, 16. Veis que la fórmula se va actualizando en función de los valores que yo voy introduciendo en mi intervalo de celdas. ¿Vale? Bueno, voy a repetirlo en el siguiente. Pincho en la celda, fx, sumar.si, siguiente, intervalo, selecciono y ahora aquí el criterio es, en vez de 4, 8. Sumar las celdas que tengan por valor el 8. Aquí a simple vista vemos que hay una y dos celdas. Bueno, pues pincho aquí, le doy el 8 y ya me parece 16. ¿Vale? Veis que efectivamente esto se cumple. ¿Vale? Bueno, aquí no sé por qué no me actualiza, ya es un error que me dio antes, pero bueno, no os preocupéis, porque esto sí que funciona, ¿vale? Bien, pincho aquí en la celda, ahora el criterio es 6, voy a fx, sumar.si, siguiente, intervalo, selecciono esto, el criterio es 6 y como tengo 2 6, 1 y 2, le damos a aceptar. Y ya lo tenemos ahí. 12, 16 y 12.
¿Entendido? Bien, vamos a pasar al siguiente. Aquí o sea, tengo el mismo intervalo de valores, pero tengo un añadido, tengo letras. Bueno, voy a hacer la misma operación. Pincho en la celda, le doy a fx, sumar punto sí, le doy a siguiente, y ahora el intervalo cambia. Fijaros, como os decía antes, el intervalo obligatorio es el intervalo del cual nosotros queremos realizar la comparación. ¿Qué comparación? Pues la que tiene que ser con el criterio. Es decir, aquí me pide sumar las celdas cuya letra corresponda a la A. Bien, pues yo tengo que utilizar el intervalo de las letras, ¿sí?, y compararlas con la letra A. ¿Vale? ¿Sí? Es decir, cojo las celdas en las que haya una A. ¿Vale? Esto es lo que me está haciendo esta parte de la fórmula. Vale, y ahora ¿cómo sumo los valores? ¿Cómo sumo los números? Pues aquí es donde utilizamos el intervalo de suma. Y es justo aquí donde yo selecciono los números. ¿Vale? Es decir, el intervalo de suma es, perdón, el intervalo dentro de la función suma, sumar sí, en este caso es el de las letras para comparar con el criterio. Y el intervalo de suma es el conjunto o intervalo de valores numéricos que tengo aquí. Bien, ¿cuánto me tendría que dar? Bueno, pues si tenemos en cuenta las AES, nos tendría que sumar el 1, el 4 y el 8. En total nos tendría que dar 13. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta la posición de la A en este intervalo, justo al lado, ¿vale?, la correspondencia con esta letra es el número que aparece a su derecha. ¿Vale? Eso tenerlo muy claro. Bien, ¿por qué aquí nos da como resultado 0 entonces? Bueno, porque aquí hay una cosa distinta y que esto sí que es importante que sepáis al ejercicio anterior. Y es que las letras siempre van a tener que ir con comillas. De hecho, si os fijáis, del 0 ya tengo el 13. ¿Vale? Esta es la principal diferencia. Así como con los números no es necesario, con las letras sí necesita esa literalidad o esas comillas que se buscan, ¿vale?, para decirle a la fórmula que esto es un string, ¿vale?, que es una cadena de texto. Bien, quedaros un tiempo, si queréis, con el vídeo pausado justo en este instante, para asimilar que cuando tenemos dos intervalos de valores, uno va a ser el comparativo con el criterio y el otro va a ser el intervalo de suma. En el intervalo de suma siempre van a ser caracteres numéricos. ¿Vale? Si yo le doy a aceptar, efectivamente me da 13. Si yo cambiara la A por una C, fijaros que ya me está restando el valor que tengo aquí. Es decir, ¿por qué? Porque ya no se cumple el criterio. Ya no es A, es C. Si ahora le vuelvo a poner la A, ya vuelve a como estaba en la operación anterior. Voy a repetir ahora con B. Pincho en fx, busco sumar sí, selecciono el intervalo de letras, selecciono el criterio, en este caso es la letra B, y en el intervalo de suma son los números, y ya veis que me sale 8. B y al lado hay un 4. B y al lado hay un 4. En total 8. Y lo mismo para la C. Pincho en fx, sumar sí, intervalo de comparación, criterio en este caso es C, e intervalo de suma todos los números.
En total 29. Aquí, como podéis observar, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cs. ¿Vale? Así que se cumple el criterio perfectamente. Espero que os haya ayudado y ahora, bueno, me queda pues explicar, como os decía, la función contar sí, ¿vale? Es con el que voy a terminar, entonces voy a dar un pequeño salto, voy a pasar de los ejercicios de la hoja 1, hoja 2 y voy a ir directamente a la hoja 3. Bien. La función contar sí es mucho más sencilla que la de sumar, ¿vale? Porque en contar sí siempre va a haber dos argumentos, vamos a decir, dos partes en la función. La función va a estar dividida en dos pequeñas partes. Bien, nosotros lo que necesitamos hacer en esta hoja 3 es contar el número pues de suficientes, es decir, aquellos que tengan por nota el 5. Hay que contar el número de aprobados, los que tengan la nota un 6. Hay que contar los que tienen un 7, es decir, cuántos 7 hay, cuántos notables altos hay, cuántos sobresalientes hay y cuántas matrículas no. Bien, repito, para eso lo que tenemos que hacer es contar el número de notas. No tengo que sumar, yo no tengo que sumar ninguna nota, yo tengo que saber cuántos 9 hay aquí. Si yo sumo los 9, pues habría 1, 2, sí, justo, esto me daría, si sumo, 18, ¿vale? Pero si cuento me darían, pues 2 9. Esa es la principal diferencia, por eso digo que contar sí es una función mucho más sencilla. Bien, pincho en la celda, le doy a fx, ahora busco la función contar sí, le doy a siguiente. Fijaros que solamente tengo dos argumentos. Intervalo, bueno, pues esto lo tengo muy sencillo. Pincho aquí, el intervalo de notas. No tengo que contar, que podría hacerlo, ¿eh? ¿Cuántos se llaman Alberto? ¿O cuántos se llaman Carmen? ¿O cuántos se llaman Maite? ¿Vale? Bien, criterio. Pues en este caso, el criterio es el suficiente, cuya nota es un 5. Y ya me dice que hay 3 5. Pincho y ya lo tengo. 1, 2 y 3. Se cumple. Venga, vamos al siguiente. Pincho, fx, contar sí. Siguiente. Intervalo. Aquí que tengo que... ¿Qué criterio tiene que cumplir? El 6. Muy bien. 7. Contar sí. Intervalo el mismo. Pincho aquí. Y ahora escojo pues el 7. Tengo dos 7. Notables altos. Fx. Contar sí. Selecciono intervalo. Y aquí tengo que contar los 8. Hay dos 8. Voy a poner esto ya así para que sea mucho más sencillo. Bien, fx, contar sí. Siguiente, intervalo. Ya voy un poquito más rápido para terminar, porque el intervalo es más de lo mismo. 9. Y por último, ¿cuántos 10 hay? Bueno, ya vemos que hay uno. Contar sí, pero vamos a calcularlo igual. Selecciono, echo aquí y el 10. Uy, perdonad, cometí un error. Me alegro de haberlo tenido porque es muy común, ¿eh? Suele pasar que muchas veces a la hora de hacer una fórmula mantenemos el cursor pinchado en una celda donde ya hay algo, donde ya hay un valor, sea texto o sea un número. Nada, no os preocupéis, podemos deshacer el entuerto con este botoncito de deshacer o volver a escribir el valor 10. Nada, repetimos, pinchamos aquí en la celda, le damos fx, contar sí, siguiente, intervalo, selecciono todo y criterio, cuéntame aquellas notas que tengan por valor 10, en este caso 1. Si yo cambio a Lucas un 5 por un 10, primero iba a estar la mar de contento
Y segundo, en cuanto le dé a Enter, aquí de 3 suficientes pasaríamos a 2 y de matrícula de honor pasaríamos a 2. No lo está haciendo, pero porque está habiendo algún problema con la fórmula. Porque de hecho, aquí si os fijáis, cuando hago fx de nuevo, en una celda en que está la fórmula, efectivamente me aparece como resultado 2. Aquí tiene que haber un problema de actualización y pienso que puede ser por el programa, ¿vale? Pero bueno, quedaros con que el procedimiento para hacerlo es el mismo que os acabo de mostrar y va a funcionar las veces que lo necesitéis utilizar, ¿vale? ¿Veis? De hecho, incluso ahora ya actualizó. Vale, voy a volver a poner el 5. Ya lo pone aquí. Aquí. Bien, ya está. De momento hasta aquí. Aún grabaré otro vídeo más para explicar sobre todo el ejercicio 1 y el ejercicio 2 y terminar de corregir el 4 y el 5. Yo calculo que para el martes con calc pues terminaremos y nos quedará así 2 días para ver una cosa muy sencillita de presentaciones dinámicas, ¿de acuerdo? Id entregando los ejercicios que os falten, no os preocupéis porque tenéis hasta el viernes 27, ¿vale? Y aún nos queda una semanita por delante para trabajar bien a fondo estos ejercicios, ¿vale? Bueno, venga, no me lío más. Muchísimas gracias por la atención y hasta el próximo vídeo.